We are dealing here with the Abrahamic covenant. Hemos estado hablando acerca del pacto con Abraham. And right now I want to show you an interface between the Abrahamic covenant and the Mosaic covenant. Ahora quiero mostrarte una interfaz entre el pacto con Abraham y el pacto mosaico. And remember, the Mosaic covenant comes after the Abrahamic. Ahora recordemos que ese pacto mosaico vino después del pacto con Abraham. The new fulfillment of the Abrahamic in the Mosaic. Es el nuevo cumplimiento del pacto con Abraham en el mosaico, But it's a different administration. pero es una administración diferente. Both of them are still a part of the covenant of grace. Ambos pactos todavía son partes de este pacto de gracia. Yet the Mosaic covenant had the principle of law in it. Sin embargo, el pacto mosaico tiene un principio de ley en él. It's important. We want to see how these things fit together. Es importante ver cómo estas dos cosas encajan. All right. In the Abrahamic covenant, En el pacto con Abraham, chapter 15, verse 17, en el capítulo 15, verse 7 and 8, el capítulo 17, versos del 7 al 8, chapter 22, 16 to en el 18. capítulo 22, del 16 al 18, You should note these. Chapter 26, 3 to 4. en el capítulo 26, del 3 al 4 en Génesis, You'll see it also in chapter y 24, también lo verás en el 24 chapter 28, 13 to y en el 15. 28 de 13 al 15. In all of those places, you'll find this phrasing. En todos estos lugares encontrarás esta frase: I will give you. yo te daré, I will give you. yo te daré. It's part of the Abrahamic covenant. Hace parte del pacto con Abraham. It's a benevolence of giving. Es una benevolencia recibida en el dar. But the Mosaic covenant Pero el pacto mosaico came with the threat. vino con una amenaza. Galatians 3:10. Por ejemplo, en Gálatas 3:10 vemos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Okay, so if you don't obey all of the law, Entonces tú no obedeces toda la ley, you're going to be cursed. tú vas a ser maldecido. Leviticus 18:5. Mira Levíticos 18:5. Levíticos 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Okay? You shall keep my statutes, Tú guardarás mis estatutos, mis mandamientos, by which a man may live. los cuales haciendo el hombre vivirá. So that's carrying a threat. Así que esto lleva consigo una amenaza. Moses reiterated this in a sermon, Deuteronomy 27, verse 6. Moisés vuelve a reiterar esto en el sermón que da en Deuteronomio 27:26. Le dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Okay? Those are heavy duty threats. Había muchas amenazas en cuanto al deber en esta ley. Now, whereas faith in the promise given to Abraham justified sinners. Say that again, sorry. Faith in the promise given to Así que la Abraham fe en la promesa dada a Abraham justified sinners. justifica a los pecadores. Galatians 3, 6 through 9. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. You ought to have that passage underlined, highlighted. That ought to be up in lights in your Tú Bible. deberías tener ese pasaje subrayado, resaltado, que lo puedas ver con claridad ya en tu Biblia. That is an incredible passage. Es un pasaje increíble. All right. It's those who were of faith who were the sons of Abraham. Si esos que estaban en fe son hijos de Abraham, And Paul makes the point here that the scripture, y Pablo hace aquí el punto de que la Escritura foreseeing that God would justify the Gentiles dice que previendo de la manera como Dios había de justificar a los gentiles by faith. por medio de la fe. And then look at what he calls this. Y luego, ¿cómo lo llama? Preached the gospel beforehand to Abraham. Say that again. Preached the gospel beforehand to Abraham. El evangelio que fue predicado de antemano a Abraham. Okay. There was nobody in the Old Testament that is going to be in heaven because they kept the law.
Así que no habrá nadie del Antiguo Testamento de que esté en el cielo por haber guardado la ley. They were under the threat of curse the Todos- whole time. Ellos estaban bajo la amenaza de maldición todo el tiempo. But as Revelation is unfolding, Pero como la revelación es progresiva, they also know these promises are in there. ellos también conocían que estas promesas estaban allí. And then look at the bottom here. Ahora mira al final aquí. All the nations will be blessed in you. En ti serán benditas todas las naciones. So then those who are of faith are blessed with Abraham. Así que esos que son de fe son benditos en Abraham. Paul is telling you right there, Pablo te está diciendo allí mismo how do people in the Old Testament, how do they get saved? cómo las personas del Antiguo Testamento eran salvadas. The same way that you did. La misma manera como tú fuiste salvo. Sola fide. Por la sola fe. Only by faith. Solo por fe. That's what makes it operative. Say that Okay? again. That's what makes it operative. Eso es lo que lo hace operativo. Okay? Now, obedience to the law didn't do that. Ahora, la obediencia a la ley no hacía esto. Galatians 3, 11 and 12. Gálatas 3, 9 y 11. 9 through 11. No. Galatians 3, 11 and 12. Perdón, Gálatas 3, 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Do you see how ridiculous it is for someone to assert Ahora, ¿te das cuenta cuán ridículo es que una persona diga that somebody in the Old Testament is going to be saved based on the light that they had at the time? que una persona en el Antiguo Testamento era salvada por la luz que tenía hasta ese momento? Well, the light they had at the time, Bueno, la luz que tenían hasta ese momento, they couldn't obey it. no podían obedecerla. Okay? Now, justification during the time of the Mosaic covenant Así que la justificación en el tiempo del pacto mosaico was based in faith, estaba basada en la fe, which was part of the Abrahamic covenant. la cual fue parte del pacto con Abraham. That's how I'm showing you that these two things fit together. Así como te estoy mostrando que estos dos pactos encajan juntos. Now, were there Jews that were trying to obey Ahora, ¿no, ¿habían judíos tratando de obedecer the Mosaic covenant? el pacto mosaico? Of course. Claro que sí. And some of them took pride in that. Y muchos se sentían muy orgullosos de eso. But no one was obeying it perfectly. Pero nadie lo estaba obedeciendo de manera perfecta. They all were kidding themselves. Todos ellos se estaban era engañando a sí mismos. The ones that we're going to see there on the last day, ¿Se traen? the ones that we will see on the last day, Aquellos que veremos en los últimos días from these periods of time, de estos periodos de tiempo, will have placed their faith and trust in what God would do. ellos tendrían su fe en la promesa de lo que Dios haría. The Mosaic covenant El pacto mosaico, did not supersede the Abrahamic covenant. supersede, what's that? Supersede, above it, made it irrelevant. Ujú. El pacto mosaico entonces no se sobrepone al pacto con Abraham. Galatians 3, 17 and 18. Gálatas 3, 17 al 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Okay, so it's in force. It's in force. Así que refuerza, sí, no pillo eso. Suspender. O sea que el pacto con Moisés no sustituye el pacto con Abraham. Okay. Okay, so then it's a fair question. Ahora aquí hay una pregunta que surge. If the Abrahamic covenant Si el pacto con Abraham was God's promise fue la promesa de Dios for those to be saved by faith, para aquellos que serían salvos por la fe, and the Mosaic covenant y el pacto mosaico only promised the threat solamente prometía la amenaza or the curse for not obeying it, o la maldición por no obedecerla, why the Mosaic covenant? ¿para qué o por qué entonces el pacto mosaico? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Come on, how well are you guys tracking with me? What's Ahora, the answer? para- Why have the Mosaic covenant? Ahora entonces, traten de responderme, ¿por qué tener este pacto mosaico? Galatians 3:19. Veamos Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Okay, so why then the law? Entonces, ¿por qué la ley? It was added. ¿Se trae? It was added. Fue añadida Okay. For it becomes in effect para que se convirtiera en efecto a tutor. en un tutor. Okay. That's what the law does. Eso es lo que hace la ley. I mean, we can't keep the law. Ahora, no podemos guardar la ley. Okay. The law shows our need for a savior. Por eso la ley muestra nuestra necesidad de un Salvador. It's just like a teacher that grabs hold of a child Es como un maestro que lleva a un niño and brings the child up to the classroom y lo lleva al salón and teaches him on the whiteboard. y le enseña desde el tablero. That's how Paul put it. Así como lo pone Pablo. Look at Galatians 3:23 to 26. Mira Gálatas 3 del 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. That's how the law functions. Así es como la ley funciona. It shows us we can't meet the standards of God. Nos muestra que nosotros no podemos alcanzar los estándares de Dios. It shows us there's got to be another way. Nos muestra que debe haber otra manera. It leads us to a Savior. Nos lleva a un Salvador. And Paul himself uses the exact terminology. Y Pablo utiliza exactamente la misma terminología. It became a tutor to lead us to Christ. Que se convierte en un tutor que nos lleva a Cristo. Now, here is an insight on how we're supposed to preach the gospel. Ahora entonces vemos cómo, en perspectiva, cómo se supone que debemos predicar el Evangelio. Martin Luther was particularly good on this point. Martín Lutero fue precisamente bueno en este punto. Luther emphasized there must be law and gospel. Lutero enfatizaba que debía haber ley y evangelio. You got to preach both of them. Debes predicar ambos. If you don't preach the law, Si no predicas la ley, then people don't know what they need to be saved from. entonces las personas no saben de qué necesitan ser salvados. The biggest problem the church is up against in the United States Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia en los Estados Unidos is that people are preaching the gospel, es que las personas están predicando el evangelio that Jesus is here to heal you. de que Jesús está aquí para sanarte. Well, if we know the Bible, we know the healing is the healing of my sinful heart. Ahora, nosotros sabemos que si conocemos la Biblia, sabemos que esa sanidad que nos da Cristo es la sanidad de nuestra naturaleza pecaminosa. But people hear what they want to hear. Pero las personas escuchan lo que quieren escuchar. So what they hear is, Lo que escuchan es, he wants to heal the brokenness of my life. Él va a sanar. When John the Baptist came on the scene, Cuando Juan el Bautista apareció en escena, what did he preach? ¿qué predicó? Okay. Repent. Arrepiéntanse. How would you know what to repent from Ahora, ¿cómo sabrías de qué arrepentirte o de qué arrepentirte? without the law? Sin la ley. You see, the law tells us what we need to repent of. Ahora ves, la ley nos dice de qué necesitamos arrepentirnos. And this is why the apostles in the book of Acts, Y es por esa razón que los apóstoles en el libro de los Hechos, they always lead with the law. ellos siempre empezaban, lead with the law. Lead. Ellos siempre los guiaban con la ley. You look, get your concordances out Ahora, mira, ten tu concordancia allí and look in them. y mírala. Look how many times in the book of Acts the word repent or repentance is used. Mira cuántas veces en el libro de los Hechos la palabra arrepiéntete o arrepentimiento está allí. And then contrast that with the word love. Y contrasta eso con la palabra ley. You won't find it. No la encontrarás. We covered that yesterday. Cubrimos eso ayer. It's not in there. No está allí. It distorts the gospel. ¿Sí, Targan? It distorts the gospel. Algo que distorsiona el evangelio. It's like listening to a recording. Es como escuchar una grabación. Okay, you all know Todos ustedes saben, when you listen to a recording cuando escuchas una grabación that wasn't done well, que no estuvo hecha bien, maybe the components weren't good, que tal vez los componentes no fueron buenos, maybe it wasn't hooked up properly. probablemente que no estuviese de pronto bien conectado, But when you listen to the audio, cuando tú lo escuchas, what you hear is distortion, scratchy noises. cuando tú lo escuchas es distorsionado, un ruido así extraño, There's background noise. hay un ruido de fondo.
That's called distortion. Eso es lo que llamamos distorsión. And we need to make sure we don't have distortion when it comes to the preaching of the gospel. Nosotros debemos asegurarnos que no haya distorsión alguna en cuanto a la predicación del Evangelio. The law La ley tells us nos dice we're in trouble. que estamos en problema. We've got a big problem. Tenemos un gran problema. Now, the way I do that with people, Ahora, la manera como yo hago esto con las personas, I try to get them in touch with something that they bury deep inside. trato de que ellos se pongan en contacto con algo que that they feel deep inside, say that again. They bury it deep inside. Con algo que ellos han enterrado bien allá adentro. We already talked about Paul in Romans 1, Nosotros hablamos ya de Romanos 1, Pablo en Romanos 1, that the unbeliever suppresses the truth. que los no creyentes suprimen con injusticia la verdad. So what you want to do Así que lo que tú quieres hacer, when you're talking to the unbeliever cuando tú le estás hablando al incrédulo and you're confronting them y tú lo estás confrontando with the truth of the Scripture, con las verdades de la Escritura, ask them, pregúntales, what do you do ¿qué haces tú with your guilt? con tu culpa? Every human being Todos los seres humanos has guilt. sienten culpa. They can deny it. Pueden negarla, They can say they don't have it. pueden decir, no, yo no la tengo. It's in there. Ahí está. And the reason why it's there Y la razón por la que está allí is because God has written the moral law into their hearts, es porque Dios ha escrito la ley moral en sus corazones and they know y ellos saben they don't obey. que ellos no lo obedecen. Again, they make themselves out to look pretty good. Ahora, nuevamente, ellos pretenden verse muy bien, They're not in prison. que ellos no están en prisión, They're not a rapist. ellos no son unos violadores, I didn't leave my wife. yo no he abandonado a mi esposa, Okay? But inside, pero they've por got dentro, guilt. If you can touch that si tú puedes tocar eso and challenge them, y desafiarlo, if you have guilt, si tú tienes culpa, why do you have guilt? ¿por qué tienes culpa? See, that is the presence of the law Esa es la presencia de la ley that's showing them you've got a problem. mostrándoles tienes un problema. Here's how I illustrate that. Así como yo ilustro esto. The law often works like La ley con frecuencia trabaja como a pot on a stove. una olla en una estufa. A pot with hot water in it. Una olla con agua caliente en ella. A father and a mother Un padre y una madre are concerned about their child. que están preocupados por sus niños. They take that child into the kitchen Ellos llevan a ese niño a la cocina and they say to them, don't touch that stove. y le dicen, mira, no toques esa estufa. Because if you touch that stove, Porque si tocas esa estufa, you're going to get burned. tú te vas a quemar. Okay? They told them the law. Ellos le dicen la ley. But the child Pero el niño may not obey. puede que no la obedezca. So the child gets a chair, Así que el niño toma una silla, climbs up on the chair, se monta en la silla and touches the stove y toca la estufa and gets a burn. y se quema. Now, the burn Ahora, la quemadura is a very good thing. es algo muy bueno. Because if they didn't have the sensation of the burn, Porque si él no hubiese sentido la sensación de quemarse, they'd leave their hand on the stove él hubiese dejado la mano en la estufa and destroy it. y hubiese destruido su mano. This is one of the biggest problems in leprosy. Este es uno de los grandes problemas de la lepra. In leprosy, people lose the feeling of sensation in their fingers. En la lepra, las personas pierden la sensación de los nervios en las manos. So they're boiling a pot of potatoes. Así que si ellos toman una olla con papas hervidas They want to know if the potatoes are done. y creen que las papas están listas, They just reach in with their hand and pull it out. ellos lo pueden tomar con la mano y sacarla. And in the process, they receive another first-degree burn. Y en el proceso ellos reciben una quemadura de primer grado. Okay? This is how the law works in our life. Así como la ley trabaja en nuestras vidas, There's a burn that's there. hay una quemadura que está allí. The presence of guilt. Está la presencia de la culpa. That's the part you want to connect with when you have a chance to preach to a group of people. Esa es la parte que quiere conectar. Cuando tengas la oportunidad de compartir el evangelio a un grupo de personas, You give them the moral law, tú les das la ley moral and then you tell them, here's the gospel. y luego les dices, mira, aquí está el evangelio. The good news is this. La buena noticia es esta. If you acknowledge Si tú reconoces that Jesus Christ que Jesucristo is Lord, es Señor, Master, Maestro, amo, Señor, Controller, controlador, boss jefe of your life, de tu vida, and ask for the forgiveness of your sin, y le pides por el perdón de tus pecados, you can be set free from your guilt.
tú puedes ser separado de esa culpa. That's how they fit together. Ahí es como esto encaja junto. If you don't connect that Si tú no conectas eso, in some way, de alguna manera, they don't know where they're getting saved from. ellos no sabrán de quién necesitan ser salvados. See that? ¿Ves eso Now, allí? I'll tell you what else that does. Ajá. It has a purging effect in the church. Tiene también un efecto, purging. Ujú. If an unbeliever is sitting there, Si hay un incrédulo sentado allí and they've been there for a while, y ha estado allí hace tiempo and they're hearing that message, y está escuchando ese mensaje and there's no prompting of the Spirit in them, y no hay ningún trabajo del Espíritu en él, sooner or later they're like, I gotta get out of here. tarde o temprano él dirá, oye, yo me tengo que ir de aquí. They don't want to hear that. Ellos no quieren escuchar eso. It helps to purge the church. Eso ayuda a purgarla, a purificar la iglesia. So you've got to have the two together. That's how we preach the gospel. Así que debes tener ambos juntos, así como predicamos el Evangelio. If you repent of your sins, Si te arrepientes de tus pecados, acknowledge Christ as Lord of your life, reconoces a Jesús como el Señor de tu vida ask for forgiveness of these things, y le pides que te perdone tu pecado, you will be saved. tú serás salvo. Okay? You want to see a beautiful way that was signed to us? Say that again. A beautiful way that was signed in the Old Testament to us. Una manera hermosa como vemos eso señalado para nosotros en the New or the Old Testament, en el Antiguo Testamento. You remember the tabernacle? ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo? Who can tell me about the furniture in the tabernacle? ¿Quién me puede hablar acerca un poco de los muebles en el tabernáculo? What were the pieces of furniture in the tabernacle? ¿Cuáles eran las piezas de muebles del tabernáculo? And where were they located? Table of the bread. Okay, that's in the holy place. La mesa del pan en el lugar What santo. else is in there? ¿Qué más hay allí? Golden lampstick. It's in the holy place. El candelabro. What else is in there? ¿Qué más hay allí? Oh, altar gold. Okay, altar of incense. El altar de incienso. Incense is in the holy place as well. El incienso está en el lugar santo también. Now, all of these tie to the Lord Jesus Christ. Ahora, todos estos son tipos del Señor Jesucristo. We could do a whole class on that. Podríamos hacer una clase completa solo de eso. Okay, the next thing you come to is a gigantic thick curtain. Ahora lo siguiente que encontrabas era una gran cortina. What's behind that curtain? ¿Qué hay detrás de esa cortina? The Ark of the Covenant. El arca del pacto. And what's on top of the Ark of the Covenant? ¿Qué hay encima del arca del pacto? Yes. The mercy seat. Okay? Mercy seat. The mercy seat sits on top of the ark. Ayúdame. Okay. All right. Now, that's in the Holy of Holies. Say that again. That is in the Holy Ese está en el lugar santísimo. Then we come out to the holy place. Luego está el lugar santo. We have these three other pieces of furniture. Tenemos esos tres muebles. Then we come out into the courtyard. Y luego vamos allá a la entrada. No gold out there. Allá no hay ningún oro. Only brass. Brass. What's the next piece of furniture there? Closest to the tabernacle. ¿Y cuál es el siguiente mueble que hay allí cerca del tabernáculo? One other one. El otro. Yes. The brazen laver. That's right before you go into the tabernacle. Lavatorio que usas antes de entrar al tabernáculo. And then the very first piece of furniture you see when you come in through the front is the brazen altar. Y lo primero que ves al entrar is the brazen altar. El altar de bronce. Yeah, this thing was huge. Esto era enorme. It's a gigantic grill that burned 24 hours a day. Era algo gigantesco que ardía las 24 horas del día. Now, there were all kinds of sacrifices that were presented there. Ahora eran muchas clases de sacrificios que eran presentados allí. But let's talk about one particular holiday. Pero vamos a hablar de una fiesta en particular. Yom Kippur, El Yom Kippur. Day of Atonement. El día de la expiación. Happened once a year. Que pasaba una vez al año. Two animals were used that day. Dos animales eran usados ese día. The high priest would come not inside the tabernacle, he'd come outside the El tabernacle. sumo sacerdote venía no dentro del tabernáculo, sino fuera del tabernáculo. Remember, Jesus Christ was crucified outside the gate. Recuerda, Jesucristo fue crucificado a las afueras de la ciudad. He's got two goats out there. Él tiene allí dos becerros, dos cabras, dos The becerros. first goat he kills. La primera la mata. He saves some blood. Él, ¿say that again?
derrama la sangre, sees his blood. The body is then burned on that brazen altar. Y luego el cuerpo es quemado en el altar de bronce. Then the priest makes his way back. Luego el sacerdote regresa. He's already cleansed himself at the laver. Él ya se ha lavado a sí mismo ahí en el lavatorio. He comes into the holy place, Él entra al lugar santo. goes by the golden candlestick, table of showbread, Ahí está el candelabro de oro. goes by the altar of incense, Va después del altar de incienso. parts the curtain, Y se abre la cortina. and pours the blood of the goat Vierte la sangre del cordero on the front and the top of the mercy seat. encima y alrededor del mercy seat, todavía no sé qué es, en el propiciatorio. This is the place of propitiation. Este es el lugar de la propiciación. This is where their sins were symbolically being forgiven. Ahí era donde sus pecados eran simbólicamente perdonados. This only happened once a year. Y esto solo ocurrió una vez al año. And the people were on, here's an expression, pins and needles. The people were terrified. Y las personas estaban aterrorizadas Maybe he'd do something wrong. de que él hiciera algo mal, And then he wouldn't be able to get out. porque entonces no podría salir. Okay? He pours that out. Él derramaba esto. Every single tribe surrounding the tabernacle, Cada una de las tribus rodeando el tabernáculo, they want to see. ¿qué querían ver? Is he going to come out to the front? ¿Será que va a salir al frente? Have the sins of the people been atoned for? Para ver si los pecados de las personas habían sido expiados. Soon, Pronto, the high priest comes out to the front. el sumo sacerdote salía al frente. There's another goat there. Hay otro cordero allí. This goat is called the scapegoat. Este es llamado el cordero de escape. The high priest takes his hands and puts his hands on top of that. El sumo sacerdote tomaba y ponía sus manos sobre este animal. And he speaks the sins of the people over the past year on top of the goat's head. Y él hablaba los pecados de todas las personas del año anterior en el animal. There's no one talking. No one's talking. Got 2 million people around here. Everybody's listening. Mira, nadie está hablando. Tienes a muchas personas alrededor, pero todos están escuchando. He finishes, Él termina and then that goat is led out of the camp, y este animal es sacado del campamento never to be found again. para nunca ser encontrado. In extant literature, something that's apart from the Bible, En una literatura externa que no está en la Biblia, according to Jewish history, de acuerdo a la historia judía, they'd lead that goat out over a cliff. ellos lo dejaban que cayera bajo un acantilado sobre un precipicio. The point was he was never coming back. El punto es que ese animal nunca volvería. Now watch this. Ahora mira esto. You got 2 animals. Tienes dos animales. This is the atonement. Esta es la expiación. This is prefiguring what Jesus is going to do on the cross. Esto está prefigurando lo que Cristo haría en la cruz. So on one hand, Así que por un lado, his blood atones for the sins of the elect. tienes la sangre derramada por los pecados de los elegidos, que es expiada por los pecados de que expía el pecado de los elegidos. But the second goat Pero el segundo animal deals with expiation. lidia con la expiación. Okay, they're not the same. See, in English, expiation and propitiation are not the En same. inglés expiación y propiciación no son lo mismo. Okay? You do. Okay, there's 2 separate words. Don't confuse them. Ahora son dos palabras separadas. Propitiation deals with my sin being forgiven. Propiciación lidia con mi pecado siendo perdonado. Expiation Expiación is symbolized in the goat, está simbolizado en el animal never coming back. que no vuelve más, My guilt is removed. que mi culpa es removida. You see that? ¿Tú ves eso? See, so when I'm talking to you about preaching the gospel, Cuando yo te hablo a ti de predicar el evangelio, I'm encouraging you to get in touch with their guilt. te estoy hablando de que entres en contacto con la culpa de ellos And then as you're preaching the law, y mientras estás predicando la ley, you tell them that in the gospel, tú les dices que en el evangelio they can have a propitiation for their sin que ellos van a tener propiciación de sus pecados and the removal of their guilt. y la remoción de su culpa. That is a beautiful thing. Eso es algo hermoso. I mean, your guilt. Psalm 103, right? ¿Son what? What do you think? Sí, Salmo 103. As far as the east is from the west, Así como el este está del oeste, so far as he removed our transgressions from us. así entonces nuestras transgresiones la han apartado de él. The God of the universe El Dios del universo chooses escoge to not remember our wrongdoing.
el no recordar nuestros malos actos. How good is that? ¿Cuán bueno es esto? To put this another way, Para ponerlo de otra manera, it's like training wheels on a bicycle. es como las llantas de entrenamiento que se ponen en las bicicletas. Training wheels serve the temporary purpose of helping a child. Estas llanticas de entrenamiento sirven el propósito temporal de ayudar al niño They help the child learn how to ride a bike. a cómo manejar su bicicleta. Once a child has enough balance to keep the bike from tipping over, Una vez que el niño encuentra suficiente balance para no permitir que la bicicleta se caiga, the training wheels come off. entonces se le remueven esas llanticas de entrenamiento. As long as those training wheels remain on the bike, Tan pronto como esas llantas permanecen en la bicicleta, its intended purpose, el propósito que tienen, I'm talking about the bike, estamos hablando de la bicicleta, cannot be fulfilled. no puede ser completado. The fulfillment of the intended purpose only comes when they are removed, El cumplimiento del propósito de esas llanticas ocurre cuando son removidas and the child moves on to better things. y el niño se mueve de una mejor manera. In a similar way, De una manera similar, the Mosaic el covenant pacto mosaico was only necessary for a fue time. necesario solamente por un tiempo. As long as it remained in place, Tan pronto como permanecía en el lugar, God's promise to Abraham la promesa de Dios a Abraham was limited to the people of Israel fue limitada al pueblo de Israel and the land of en Canaan. la tierra de Canaán. The greater fulfillment of these promises El cumplimiento mayor de estas promesas could not come no podría venir until Christ fulfilled the Mosaic covenant hasta que Cristo cumpliera el pacto mosaico and inaugurated the new. y inaugurara el nuevo. Do you see that? ¿Ves eso? Because we're dealing with the Abrahamic covenant, Ya que estamos lidiando con el pacto con Abraham, we have to talk about circumcision. tenemos que hablar acerca de la circuncisión. Because circumcision was the sign of the covenant. Porque la circuncisión es la señal del pacto. Now, circumcision was not unique to Israel. Ahora, la circuncisión no es única de Israel. There were other people groups that were observing circumcision. Ahora, habían otras personas que estaban recibiendo la circuncisión. But what was new was Pero lo que fue nuevo fue that God filled that practice with a new meaning. que Dios llenó esa práctica con un nuevo significado. And that new meaning meant Y ese nuevo significado quería decir that circumcision que esa circuncisión done on the foreskin of a man's penis hecha en el prepucio del pene de un hombre would be an outward sign sería una señal externa that child was in covenant. que esa persona estaba en el pacto. Again, we talked about signs. Nuevamente, estamos hablando de One señales. of the things I taught you early on was that when you see the word sign being used, you got to think covenant. Nuevamente hablábamos que cuando viéramos la palabra señal, pensáramos en la palabra pacto. So that ring right there is a sign that tells you that I'm married. Así que este anillo aquí es la señal que te muestra que yo estoy casado. That sign was placed on the male Esa señal era puesta en el varón on the 8th day. en el 8º día. It would have been absolutely unthinkable Hubiese sido impensable if you had two parents, si tú tenías ahí dos padres, perhaps from the tribe of Dan or Naphtali, de pronto de la tribu de Dan o Neftalí. and they said, Ellos dicen, well, we should get our son circumcised, but we're just not going to do it. bueno, sabemos que tenemos que circuncidar a nuestro niño, pero no lo haremos. That would be like saying, we don't care about Yahweh. Eso es como decir, no, mira, no nos importa Jehová, We're just going to do our own thing. nosotros haremos lo que nos plazca. Now, notice Ahora nota that the sign que la señal is only present está únicamente presente in the male. en el varón. Why? ¿Por qué? That's the short answer. Porque él nada más tenía prepucio. Oh, there's got to be a doctor in every crowd, right? Ya, tiene que haber siempre un médico, ¿no? En todos los grupos. All right. So if he's the only one that has the foreskin, Ahora, si él es el único que tiene el prepucio, what happened to the women? ¿qué le pasa a la mujer? How were women included in the covenant? ¿Cómo eran las mujeres incluidas en el pacto? They were represented by men. Exactly. They were included in the covenant Ellas eran incluidas en el pacto by virtue of their relationship en virtud de su relación to another circumcised male, con otro que estuviese circuncidado. either a father Tal vez el padre or a husband, o su esposo, and if neither, y si ninguno de esos dos, the elders of Israel. los ancianos de Israel. All right. This is
why Esta es la razón por la cual Paul writes in Galatians, Pablo escribe en Gálatas, there is neither male nor female, ya no hay hombre ni mujer, because what is the sign in the New Testament of being in covenant with God? porque ¿cuál es la señal en el Nuevo Testamento de estar en pacto con Dios? Baptism. Exactly. Bautismo. And a woman Y una mujer receives that recibe eso the same as a man. igual que un hombre. Okay? Do you see that? That's the broadening out of the covenant of grace. Esa es la expansión, la amplitud del pacto de gracia. Women no longer need an intermediary Porque ya las mujeres no necesitan un intermediario to be able to be in relationship to God. para poder estar en una relación con Dios. Now that's wrongly interpreted. ¿Sí, Dragan? This is wrongly interpreted. Esto es de manera equivocada interpretado To mean now that the offices of the church are also open to women. para decir que los oficios de la iglesia también están abiertos a las mujeres. I mean, there's too many other passages of Scripture in the New Testament that make that abundantly clear. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que con respecto a los oficios de la iglesia que son abundantemente claros en el Nuevo Testamento. So that what's going on there is they themselves now receive the sign of the covenant Ahí lo que está hablando es de que ellas ahora pueden recibir la señal del pacto in their own flesh. en su propia carne. All right, now here's what I want you to make note of this. Ahora, esto es algo que yo quiero que tú notes aquí. In Reformed tradition, En la tradición reformada there is a heavy linkage between circumcision hay algo que está bien ligado allí entre la circuncisión and baptism. y el bautismo. Well, you can see the connection. Tú puedes ver la conexión. Circumcision was the sign under the old covenant that someone was in covenant with God. Porque la circuncisión era la señal de que alguien estaba introducido en el antiguo pacto, en el pacto con Dios. In the New Testament, baptism serves as that sign. En el Nuevo Testamento el bautismo sirve como esa señal. But listen to this. Pero escucha esto. Both of them Ambos don't mean anything no significan nada if there isn't the presence of faith. si no está la presencia de la fe. Do you see that? I mean, somebody could say, "Oh, are you a Christian?" Yes, I'm a Christian. I was baptized. Si alguien podría preguntar, bueno, ¿tú eres cristiano? Claro que soy cristiano, yo me bauticé. Well, maybe they were. But if they don't have any faith, Puede que sea así sea, pero si no tienen fe, if there's no personal trust to Christ, si no hay ninguna confianza personal en Cristo, all they have is an outward sign that means nothing. todo lo que ellos tienen es una señal externa que no significa nada. Okay? Now, in the church, Ahora, en la iglesia, you do have some division that exists on this point. tú sabes que hay cierta división que ocurre en este punto. Because the Baptist brethren Porque los hermanos bautistas see baptism occurring after a profession of faith. ven el bautismo ocurriendo luego de una profesión de fe. There are certain segments of the Reformed community, Hay otros segmentos de la comunidad reformada, because of the circumcision idea, por la idea de la circuncisión, that would advocate baptizing a child when they were young. que abogan por bautizar a niños cuando están jóvenes. It's not my purpose today to open up that whole issue and talk about it. No es mi propósito hoy el abrir ese debate. What I do want you to understand Lo que quiero que entiendan is that there are a number of churches that observe infant baptism que hay muchas iglesias que absorben practice. que practican, sí, perdón, es más bien que practican el bautismo de infantes. Lutherans, Luteranos, okay, Church of Christ, la Iglesia de Cristo, Anglicans, anglicanos, okay, Methodists, metodistas. okay, they all do infant baptism. Algunos de ellos practican el bautismo de infantes. In all of those churches, En todas esas iglesias, that baptism means different things. ese bautismo significa cosas diferentes. For most of them, Para muchos de ellos, it's somehow a removal of original sin. es como remover el pecado original. What I want you to understand Lo que quiero que entiendas, is that those in the Reformed community, que eso es en la comunidad reformada, whether they're Presbyterian ya sea que sean presbiterianos or Dutch Reformed, o reformados holandeses, when they present their kids for baptism, que ellos cuando presentan a sus niños a ser bautizados, they do not believe any of that. ellos no creen nada de eso, de que remueve el pecado original. They know that child is every bit as much a sinner Ellos saben que ese niño es tan pecador, as that little boy was when they were presented on the 8th day for their circumcision. igual que el niño cuando era presentado a los 8 días para ser circuncidado. What they're doing is, in effect, dedicating their child Lo que ellos están haciendo en efecto es dedicando a sus niños with the hope and prayer con la esperanza y la oración that one day that child de que un día ese niño will confess faith. confese la fe. Okay?
We're not going to debate that. No vamos a debatir And eso. I'm not defending it either way. Y no estoy defendiéndolo de ninguna manera. But if you have a position that you're more Baptistic, Pero si tú tienes una posición que es más bautista, I would at least want you to be aware that not all churches who practice infant baptism believe the same thing. también quiero que entiendas que algunas iglesias que practican el bautismo de infantes no lo creen de la misma manera todas. Okay? Bueno, Okay. All right. Now, let's go to Genesis chapter 12, 1 through 3. vamos a ir a Génesis 12 del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay, first question I've got for you. Ahora, la primera pregunta que tengo yo para ti. In order for this to be realized, was Abraham being told he had to do something here? Para que esto se cumpliera, ¿se le dice a Abraham que debe hacer algo? What? ¿Qué? That he leave his Go, parents. go forth from his land, which he did. Sí, cosa de irse de su tierra y de su parentela, cosa que él hizo. But in reference to him becoming a great nation, Pero en cuanto a volverse a Abraham una nación grande, what was he going to do or not do that would affect that? ¿qué tendría él que hacer o no hacer que afectara eso? Well, the point I want to make on this, the way this is originally given, Ahora, el punto que yo quiero hacer con esto, de la manera como fue dado, he doesn't do anything. no tiene que hacer nada. It's a unilateral covenant. Es un pacto unilateral. See, he leaves his land, Ahora él se va de su tierra, but God just simply says, I'm going to make you a great nation. pero Dios simplemente le dice, te haré una nación grande, I'm going to bless te you. voy a bendecir, I'm going to make your name great. haré tu nombre grande, Okay? I'll bless those who bless you. bendeciré a los que te bendigan. And then we have this last part. Y tenemos esa última parte, In you, all the families of the earth will be en blessed. ti serán benditas todas las familias de la tierra. All right, now you need to couple that with Genesis chapter 15. Ahora tú tienes que, como que dice, emparentar esto con Génesis 3:15. All right, let's read that. 1 through 5. Perdón, Génesis 15 del 1 al 5. No Génesis 3:15, sino Génesis 15 del 1 al 5. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. All right, what you should note on this is that Genesis 15 Ahora, lo que debes notar aquí es que Génesis 15 is the ratification es la ratificación of what happened in Genesis 12. de lo que pasó en Génesis 12. Okay, they have to have those together. Tú tienes que tener ahí esos juntos. Look particularly at verse 5. Mira particularmente el verso 5. Regarding the promise of offspring. De acuerdo a la promesa de la descendencia. Again, we have that idea of seed theology. Tenemos otra vez esta idea de la teología de la simiente. So he tells him, go up and look at the stars of the sky. Entonces le dice, ve allá y mira las estrellas de los cielos. Do you see, faith has to be present Como ves, la fe debe estar presente, because in effect, he's being told to believe the impossible. porque de hecho se le está diciendo que crea lo imposible. His wife is too old to have kids. Su esposa es muy anciana para tener hijos. And he's saying, well, look outside. Entonces le dice, mira afuera, Look at the stars. mira las estrellas. That's how your descendants are going to be. Así es como será tu descendencia. You see, Abraham Como ves, Abraham entrusted himself to God. se confió a sí mismo a Dios. He exercised his faith. Él ejercitó su fe And that is what sets him apart y eso es lo que lo hace, lo que lo aparta, as the father of the faithful. lo que lo hace el padre de la fe. He trusted God. Él confió en Dios. All right, well, Ahora mira, question. pregunta, What is faith? ¿qué es fe? What is ¿Qué es? It is like trust, they said. trust? Okay, let's talk about that. Now, during the Reformation period, Ahora, durante el periodo de la Reforma, everything about the church was
Todo en la iglesia era mirado y examinado en la palabra de Dios. And one of those things was, Y una de esas cosas era, what is faith? ¿qué es fe? Okay? Now, what they came to was that faith, Ahora, lo que ellos llegaron a decir es que la fe, for it to be real, legitimate faith, para que fuera fe real y legítima, has three components. dice que tiene 3 componentes. You should note this because you can use this with your people. Tú debes saber esto porque tú puedes usarlo con tu gente. Number one, Número 1. it has information. Uno tiene cierta información, tiene información. Okay? Well, in the case of Abraham, En el caso de Abraham, the information is, la información es, look at the stars in the sky. mira las estrellas de los cielos, This is how your descendants are going to be. así será tu descendencia. Information. Información. The second thing La segunda cosa that es, has to be present que debe estar presente, is assent. assent, Assent. es un asentimiento, Okay? Where I have told you the information, donde te he dado la información, and in the case of Abraham, y en el caso de Abraham, he says, él le dice, I believe that. yo creo eso, I believe that. yo lo creo. Okay? So what we've got is information, Lo que tenemos es información and we've got assent. y tenemos un asentimiento. But Pero, for it to be legitimate faith, para que sea una fe legítima, the third part is absolutely essential, la tercera parte es absolutamente esencial, which is lo cual es personal trust. confianza personal. That is, the person gives themselves to their belief. Como que entonces la persona se da completamente a lo que está creyendo. That's what Abraham did. Eso es lo que hace Abraham. He had the information. Él tiene la información, He said, I believe it. él dice, yo lo creo, And by faith, he left his country. y por fe él dejó su país. He followed God. Él siguió a Dios, And it was reckoned to him as righteousness. y eso le fue contado por justicia. Now here's how this fits with you and I. Ahora, así es como esto encaja contigo y conmigo. If I say to you, Si yo te digo a ti, if you confess your sins si tú confiesas tus pecados and acknowledge that Jesus Christ is Lord over your life, you can be saved. y reconoces que Cristo es Señor sobre tu vida, tú podrás ser salvo. That's information. Eso es información. But Pero, I say it again, lo diré de nuevo, and I say, I really want you to understand it. y yo le diré, yo realmente quiero que entiendas esto. I'm talking to you. Te estoy diciendo If you que si tú believe this, crees esto, the Lordship of Christ, ask for forgiveness of your sins, you can be saved. el señorío de Cristo y como aquel que redime tu pecado, tú serás salvo. And you respond, Y tú respondes and you say, y tú dices, I believe that. yo creo eso. If I do that, I believe it. ¿Say that again? Yo creo eso. Si yo hago eso, yo seré salvo. But you do not have it Pero no lo tendrías until you give yourself to the belief. hasta que tú te entregues a eso que crees. Okay? Here's the chair. Aquí está la silla. Sergio, if you get up and you walk over here, and Hermano, you sit in this chair, hermano, si tú te levantas y te sientas en esta silla, this chair will hold your weight. esta silla sostendrá tu peso. That's the information. Esa es la información. Then I say to him again, if you get up, Si tú te levantas de allá you sit in this chair, y te sientas en esta silla, this chair will hold your weight. esta silla sostendrá tu peso. ¿Tú crees eso? Sí, sí lo creo. Sergio doesn't know that he knows that he knows that he knows Sergio no sabe que él sabe that this chair will hold his weight until he does what? si esta silla sostendrá su peso hasta que él qué, He gives himself to the chair. hasta que él se entregue a la silla. That is faith. Eso es fe. Okay? That's the way it should be taught. Así es la manera como debe ser enseñado. So when people say, well, I really believe, Cuando las personas dicen, bueno, yo realmente creo, if they haven't given themselves to the belief, they don't have it. si ellos no se han dado a lo que creen, entonces no lo tienen. Let me show you, let me demonstrate this, a negative illustration. Déjame hacerte una ilustración negativa de esto. Okay? The Muslim hijackers that flew those planes in the World Trade Center. Esos musulmanes que secuestraron esos aviones que se estrellaron en Nueva York, What was the information? ¿cuál fue la información? If you give your life for Allah, Si tú das tu vida por Alá, you will be blessed tú serás bendecido in the next life. en la siguiente vida. Okay? Then they're asked that again. ¿Se te again? They are asked it again. Entonces a ellos se les pide nuevamente And they say, y ellos dicen, I'm a soldier of Allah. yo soy un soldado de Alá, I'm going to do that. yo voy a hacer eso. Okay? But in their cases,
Pero en el caso de ellos, they demonstrated faith ellos demostraron fe because they gave themselves to it by killing themselves in the process. porque ellos hicieron esto diciéndose a ellos en ese proceso. Now watch this. Ahora mira esto. The problem with them, El problema con ellos, the information was wrong. que la información estaba equivocada. Step one El, was not true. el paso 1 no era verdad. Okay? But they did, that was an expression of faith. Pero esa ciertamente es una expresión de They fe. gave themselves over to the trust in the belief, Ellos se dieron a sí mismos en la creencia, but it was a belief of demons. pero era una creencia de demonios. Any questions on all this? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Esta es la fe, la definición de la fe bíblica según Romanos. Hebreos. Hebreos 11:1 tiene una definición, pero dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. What about in Romans when it said that the faith came by hearing the word of God? It's not like a definition of faith there. Again, Nuevamente, coming back, regresando. step one, Paso 1. you have to have the right information. Debes tener la información correcta. Faith comes by hearing La fe viene por el oír the word of God. la palabra de Dios. Okay, we got the right information. Tenemos la información correcta. So I think that's what Paul's saying. Así es lo que Pablo yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. You got to begin with the right information. Usted debe tener la información correcta. You got the wrong information, we're going over. Si tienes la información incorrecta, no vas a ningún lado. Hebreos 11:1 sería la confirmación de que cree y confía en personas. So Hebrews 11, when it said that what is the faith, it's like the confirmation of that. Yeah, well, those people in Hebrews 11, Esas personas en Hebreos 11, they're singled out for their faith. say that again, sorry. They're singled out for their faith. Ellos se les apunta por su fe, se les señala por su fe. And the scripture specifically says Y la escritura específicamente dice they died in this life not receiving the promise. que ellos murieron en esta vida no recibiendo la promesa. They went to their grave Se with fueron, that belief. si fueron a la tumba, without a what? With that belief. Sin ver. So consequently, Así que en consecuencia, they were justified. ellos fueron justificados. Okay? The only legitimate faith La única fe legítima is a faith unto death. es la fe que es hasta la muerte. En la parte reformada, el decisionismo no se acepta. In the Reformed part, they didn't believe in decisionism, right? Say that again. Decisionism, no. Easy believism. Easy believism. Easy believism. Yeah, decisionism. When the people make the decision and say they're safe because of his decision. He's talking about that. Termina la pregunta, hermano. Puede ser que uno pase al frente para hacer esa oración de fe mediante un tratado místico, por decirlo así. Creo que no lo capté bien, hermano. Los tres componentes de esa persona. So when people do this to tell the people to come forward and they give them the right information and all that, is that a valid way? Eso es lo que entiendo, ¿no? Is that a valid way to do it? Okay. There are people that get saved that way. Hay personas que han llegado a ser salvas de esa forma, I don't recommend it. pero yo eso no lo recomiendo para nada. And the reason why I don't recommend Y la razón por la que no lo recomiendo it is because oftentimes es porque muchas veces that's an emotionally charged event. ese es un asunto cargado de emocionalismo And you have people responding to their emotions. y tienes a gente respondiendo en sus emociones. I like it much better that when we have opportunity with one-on-one consultation, Me gusta más cuando hay oportunidad de hacerlo uno a uno, where you have time to explain this donde tienes la oportunidad de explicar todo con claridad about what they're doing. acerca de qué es lo que están haciendo. It's not something I would say is wrong, No diría que es algo, yo no diría que es categóricamente algo completamente malvado eso, but I will say that the practice of it, I think, contributes to the easy believers. pero creo que la práctica de eso es la que contribuye al facilismo a la hora de creer. Oh yeah, I'm a Christian because I know I went forward. Oh, sí, yo soy cristiano porque yo pasé adelante. They De pronto una base bíblica en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. What about the say that is said in Romans 10 about if you confess with your mouth and believe in your heart, you shall be saved. You will be saved. Ajá. Is that like the information, right? That's the information. Esa es la información. That's the correct information. Esa es la información correcta.
This just happened. Before I came down here, I had a married couple Yo, antes de venir aquí, nos visitó una pareja casada whose marriage was going apart. que su matrimonio se estaba pues despedazando. And as a favor to the one of their mother, I saw the two of them. They're both unbelievers. Así que como favor a la madre de uno de ellos, yo me reuní con ellos, siendo ambos inconversos. So when I have that situation, I basically begin at the beginning. Así que yo, teniendo esa información, viendo eso, yo empecé por el principio. I said, look, I don't have anything to offer you Yo les dije, miren, yo no tengo nada que ofrecerles that's going to help your marriage. que va a ayudar su matrimonio. From a Christian perspective of what marriage is. Desde una perspectiva cristiana de lo que un matrimonio es, If you're not Christian. si no son cristianos, So I always use those opportunities to preach the gospel. así que yo uso esta oportunidad para predicarles el evangelio. But I don't care. Pero no me importa If I sit down and I talk with them and I draw all kinds of pictures over on the wall, si yo me siento y entonces yo más bien les muestro toda clase de dibujos allí making sure that they have the right information. para asegurarme de que ellos tengan la información correcta. And I'll say to them, Y luego les digo, if you want to pray today, si tú quieres orar hoy, I'll pray with you. yo oro con ustedes. But if you're not sure, Pero si no te aseguro, go home ve a casa and think about it. y piénsalo. Now, the reason why I do that, Ahora, la razón por la que yo hago esto it's a true statement to say es una declaración correcta, verdadera, decir salvation in Christ is free. que la salvación en Cristo es libre. But Pero, on the other side, en el otro lado, es gratis. on the other side, Pero por el otro lado, for someone to become a Christian, para que alguien se convierta en cristiano, it costs them everything they have. les cuesta todo lo que tienen. There's a paradox there. Ahí hay una paradoja. It has to do with the lordship of Christ. Tiene que entregarse al señorío de Cristo. If someone confesses that Jesus Christ is Lord, Si alguien confiesa que Jesucristo es Señor, you're saying está diciendo He's master over my money, que está diciendo el Señor de mi dinero, He's master over the things my eyes see, Señor de las cosas que ven mis ojos, He's master over my time, es maestro, Señor de mi tiempo, my talent. de mis talentos. So on the one hand, salvation is free. We don't do anything to earn it. Así que por un lado la salvación es gratis, no hacemos nada para ganarla. But in the process of confessing our faith that Christ is Lord, Pero en el proceso de confesar nuestra fe en el Señor, we give up the control of our lives, nosotros entregamos el control de nuestras vidas, which is the biggest problem of man. que es el problema básico del hombre. I don't want to give up the control of my life. Yo no quiero dar el control de mi vida. We're all sons of Adam. Todos somos hijos de Adán. I want to be the captain of my own ship. Say that again. Yo quiero ser el capitán de mi propio barco. Aquí no lo escucho. See? So when you find somebody Así que cuando encuentras a alguien who understands the lordship part que entiende la parte del señorío and they want to pray, y quieren orar, you're on the right track. estás en el camino correcto. Now, the Arminian ranks of the church, Ahora, esa parte arminiana de la iglesia, they would say, ellos dirían, you can't let that guy get out of the door. tú no puedes dejar que él se vaya de la puerta, He could walk out of that door, get hit by a bus, porque él puede salir de la puerta y puede atropellarle un bus and stand before the tribunal of God that day. y levantarse frente al trono de Dios ese día. You could have prayed with him. Pudiste haber orado con él He could have been saved. y pudo haber sido salvo. Now he's dead. Ahora está muerto. Is not God big enough ¿Acaso Dios no es lo suficientemente grande to work these things out? para trabajar en él y hacer estas cosas él? We need to be sure that there's no distortion. Tenemos que asegurarnos de que no haya distorsión. Take the time to explain it. Toma el tiempo de explicarlo. Okay? You don't need to write an epistle. ¿Se está bien? It's not like Galatians or you don't need to write an epistle. Tú no tienes que escribir una epístola. You just get the right information. Solo da la información correcta. Touch them with their guilt because of the moral law of God. Tocarlos en su corazón a causa de la ley moral de Dios. And the answer to that is salvation in Christ Y la respuesta de eso, salvación en Cristo, by acknowledging His dominion over their life para reconocer su dominio sobre nuestra vida and receiving the forgiveness of y recibir el perdón de los pecados. Pregunta al doctor Galardi, los dispensacionalistas, algunos dispensacionalistas creen que Abraham se salvó simplemente por creer las promesas sin mirar a Cristo. So, some dispensationalists believe that Abraham was saved by believing in the promises, but not believing in Christ. I think that Abraham, Yo creo que Abraham, like all those saints, como todos esos santos, they remembered that he ellos recordaban ese él
De Génesis 3:15. They don't know his name. ¿Se again? They don't know his name. Ellos no sabían su They nombre. don't know when he's coming. Ellos no sabían quién venía. But even Moses Pero aún Moisés talks about one coming. habla de aquel que vendría. But even Jesus said that Abraham saw his day, right? Right. En Juan 8 dice el Señor Jesucristo, Abraham se gozaría cuando vería mi día, y lo vio y se gozó.